Per als que no estàveu quan ha començat, que parlava era Ricard Martínez, no? Presumint molt, és el zar de la protecció de dades de la Universitat de València. I del zar de la protecció de dades de la Universitat de València passem a Artemí Rayo, que és professor catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat Jaume I i que va ser el megazar de la protecció de dades a tota Espanya, perquè va ser el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que us va parlar de coses relacionades amb el que parlava Ricard, que és problema entre mitjans de comunicació, protecció de dades, i intimitat, i drets d'imatge, etc., a partir d'una sentència molt coneguda de la que suposo que haureu sentit parlar, que és el cas que ha enfrontat als tribunals europeus a l'Audiència Nacional, bueno, no a l'Audiència Nacional, a partir d'una qüestió una prejudicial de l'Audiència Nacional a l'Agència de Protecció de Dades espanyola i a Google. Bon dia, buenos días. Gràcies, Andrés, per la invitació, també a la professora Marzal, per a poder compartir un rato temes que són de preocupació comuna i que per a mi és també una oportunitat l'intercanviar punts de vista sobre qüestions que són singularment sensibles i objecte d'interrogants molt presents. El tema de mi intervención, el título, un programa para que nos situemos ya de entrada, el que yo le sugerí a los organizadores era el derecho al olvido en Internet. Y la causa más inmediata, amén de las que se han sugerido con anterioridad, radica en que he tenido la ocasión de publicar muy recientemente, acaba de salir a las librerías un libro precisamente sobre el derecho al olvido en Internet, fruto de lo que es la experiencia española, fundamentalmente protagonizada por la Agencia Española en torno a este tema, el derecho al olvido en Internet, que tiene perfiles bastante difusos, muy confusos. Yo estoy seguro de que, bueno, como etiqueta, a lo mejor, de los presentes, los más puestos en materia, y quienes no lo están tanto, pues algo han podido oír ya en prensa al respecto. Pero cuando entremos en materia a continuación vamos a comprobar que es menos fácil de entender, comprender, aceptar, adaptar a nuestra realidad, a nuestro pensamiento contemporáneo, jurídico, especialmente lo que bajo esta etiqueta, esta terminología, identificamos. Decía que forma parte de uno de estos temas de actualidad porque cualquiera, por ejemplo, me he permitido hoy traer a colación simplemente una página del País de hoy, que quien lo haya comprado, ojeado y leído, pues directamente se encuentra con una noticia, prácticamente 2/3 de una página del País que llevan por título: primera condena a Google en Europa por no respetar el derecho al olvido. La noticia en cuestión toma como punto de partida la sentencia del pasado mes de mayo, del 13 de mayo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se resuelve el pleito, el gran pleito entre España, la Agencia Española de Protección de Datos, y Google, sobre la garantía de este llamado derecho al olvido, en el que sentencia en la que, desde luego voy a volver más tarde a ella de forma más específica, pero en la que se viene a declarar por parte del Tribunal de Justicia que, dándole la razón entre otros, a la Agencia Española de Protección de Datos, dándole la razón y declarando que Google, los motores de búsqueda de Internet, tienen la obligación de suprimir de sus índices de búsqueda aquellas informaciones personales, aquellos datos personales que así
lo merezcan porque lo alegue un individuo en base a a motivos fundados y legítimos concretados en determinada situación personal. A partir de esa sentencia, como digo, se han desencadenado muchas reacciones. Una de las más recientes es esta, un tribunal ya francés, a partir de esa doctrina general para toda la Unión Europea, sin más le dice, después del pleito correspondiente interno, le dice a Google que no basta ya con que Google acepte que los datos personales de determinadas personas que han solicitado su derecho al olvido o su cancelación o el derecho de oposición, es decir, no basta con que Google acepte suprimir esos enlaces, esas referencias en el dominio nacional francés, en el .fr, sino que lo tiene que hacer de todos los dominios del mundo. Y condena a Google, le impone una multa, 1.500 euros y 1.000 euros más por cada día que tarde en suprimir todas esas referencias. Ya a fecha de hoy, al parecer, se cuentan por centenares de miles, 135.000 las solicitudes aquí mencionadas en esta noticia de ciudadanos, mayoritariamente o casi exclusivamente europeos, que ya se han dirigido a Google después de esta sentencia, utilizando una aplicación que Google ha creado en su buscador, a través de la cual pues solicitan el derecho al olvido o la supresión de los enlaces que contiene su índice de búsqueda. Google, al parecer, lleva unos meses intentando, pues como suele ser habitual en su estrategia empresarial en estos temas, confundir a la opinión pública en un debate un poco bastante difuso y confuso también sobre cómo aplicar esta sentencia del Tribunal de Justicia, que no tiene demasiadas dificultades de aplicación porque es tremendamente clara, como veremos más tarde. Parece que ha rechazado la mitad de las solicitudes que se le presentan. Bien, estamos en un momento curioso para los que hemos participado, pero yo creo que para cualquier persona con sensibilidad y preocupación, digamos en particular, pues desde luego quienes están especialmente centrados en el estudio del mundo de las nuevas tecnologías y la afectación de los derechos fundamentales en general, y en particular quienes lo están singularmente, ya no solo en las nuevas tecnologías, sino en particular en ese mundo apasionante de Internet, o en su impacto en el derecho a la privacidad o el derecho a este derecho emergente a la protección de datos de carácter personal, o en particular ya muy específicamente, y ese es más el tema seguramente de hoy, que focaliza especialmente esta cuestión, quienes se ocupan del análisis de cómo conciliar derechos fundamentales, el derecho a la privacidad, protección de datos en el mundo de los medios de comunicación, el ejercicio del derecho a la información, la libertad de expresión, en el ámbito online, en el ámbito Internet. Un tema apasionante que tiene una historia que da para un libro. Este es el libro de la historia, pero que obviamente podría parecer que es muy larga, pero no lo es, y aunque hacer el ejercicio de sumario, de resumirla, tampoco es muy fácil, yo voy a intentar situar a todos los presentes un poco en la historia y en los que creo que son los interrogantes claves que se han ido planteando para llegar al momento presente en el que nos encontramos, donde todo el análisis o reflexiones en torno al derecho al olvido, pues a veces se focalizan, distorsionando desde luego su entidad y sentido en aspectos mucho más limitados o acotados. El conflicto entre olvido y censura, falseamiento de la historia, distorsión de Internet, es decir, se focalizan más ahí y no se tienen en cuenta otras muchas dimensiones que merecen, en mi opinión, ser tenidas en cuenta. Del derecho al olvido como tal, este concepto vaporoso, nostálgico, melancoloide, ¿no? El derecho al olvido es una marca, es un cuño que tiene más un impacto lingüístico que realmente un impacto legal. No ha tenido hasta la fecha nunca
un impacto legal, un impacto normativo, un reconocimiento normativo, hasta que llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este pasado mes de mayo y contra todo pronóstico, ya lo digo de entrada, es decir, contra todo pronóstico, dijo que sí. Que había que reconocer, al menos en el caso concreto, esa modalidad o variante de lo que podía ser o significar el derecho al olvido. Ese derecho no existe en ninguna norma actual a carácter ni nacional ni europeo. Es un derecho que apareció también hace un par de años mencionado en una iniciativa normativa de la Unión Europea, la Comisión Europea, cuando presentó su proyecto normativo de revisión del marco vigente de protección de datos, un proyecto de reglamento general de protección de datos para toda Europa. Y se menciona, pero se menciona también con significado e impacto bastante relativo, bastante confuso. Hay una asimilación en algún sentido bastante clara a lo que ya es un derecho vivo, un derecho real, vigente en toda la Unión Europea, por supuesto en los Estados miembros, que es el derecho de cancelación de datos. Ese derecho en ocasiones es lo que de facto encubre ese llamado derecho al olvido en ese proyecto normativo. Pero luego lo novedoso de todo esto es que en ese proyecto de norma europea lo que se le da la dimensión online que realmente el derecho al olvido acaba teniendo, y es el entorno en el que ese derecho acaba teniendo un sentido. Un derecho en el que lo que preocupa al legislador europeo ya no es solo cancelar un dato de un determinado espacio, sino que se informe o suprima, que se informe para que se supriman cuantos enlaces, copias o réplicas puedan haberse producido en el mundo de Internet. Porque lo que está detrás de este derecho, obviamente, es la preocupación sobre el impacto que en el derecho a la privacidad tiene la extraordinaria dimensión alcanzada hasta la fecha y pro futuro de la columna vertebral de la sociedad de la información y del conocimiento, que es Internet, y la expansión de todos sus servicios, que desde luego hacen ya de cualquier cosa que aparece en Internet un objeto, y datos personales por supuesto, pues permanente y universal. Y obviamente ese sobredimensionamiento al que alude la sentencia de Luxemburgo, ese sobredimensionamiento de la información, está en la preocupación de este derecho emergente, todavía a fecha de hoy, porque ese proyecto de reglamento europeo de protección de datos todavía no ha sido adoptado, lo que está detrás. Pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el problema? El problema, desde luego, no es suprimir datos o informaciones personales en Internet, que eso, cuando hay causa legal que lo justifica, porque esos datos hayan dejado de ser adecuados para los fines para los que se recabaron, desde luego cualquier individuo tiene derecho a hacerlo, y eso se hace habitualmente. Lo solicita el individuo, y los webmasters, los titulares de las páginas web, pues lo asumen, aceptan, borran, o si no lo hacen, incumpliendo la legislación vigente, el individuo recurre a las autoridades de vigilancia, agencias de protección de datos, y estas tutelan ese derecho, lo ordenan y no tiene mayor problema. Eso se hace todos los días y hay infinidad de resoluciones, centenares de resoluciones en la Agencia de Protección de Datos que satisfacen ese derecho en foros online, en blogs, en vídeos de YouTube, sentencias varias y diversas, resoluciones, perdón, de la Agencia de Protección de Datos, algunas más menos conocidas, que han ordenado la supresión de vídeos en los que aparecían imágenes que no se cancelaban y que se mantenían en Internet. El caso Montera se hizo famoso en su tiempo, una calle conocida en Madrid, donde se ejerce la prostitución habitualmente. Los vecinos, hartos de esa situación de la calle urbana, graban imágenes con sus webcams, luego las
vuelcan en Internet, donde constan la imagen de transeúntes, y obviamente ellos, cuando se ven en Internet, pues solicitan que se suprima porque hay un tratamiento y difusión de esa imagen ilegítimo. Y repito, ese no es el problema real del mundo del derecho al olvido. El problema que preocupa por distintos impactos que genera preocupación es el impacto que tiene en los motores de búsqueda en el ejercicio de estos derechos. Es decir, ¿hasta qué punto es posible no ejercer ese derecho de cancelación o de oposición? Son dos derechos distintos, de los que hablaré un poco más en concreto, pero que hasta qué punto esos derechos es posible ejercerlos o no en Internet. Ya he dicho que no tiene dificultad cuando se trata de dirigirse a un webmaster, y dispone de las habilidades y técnicas para suprimir esa información, y en su caso se aplica la ley, o voluntaria o involuntaria o de forma coactiva, y se borran esos datos. El problema de esas solicitudes de cancelación u oposición se plantearon en España cuando lo que preocupa a los individuos no es aparecer en una web, porque casi nadie realiza ese ejercicio, nadie conoce esas páginas web donde están esas personas a las que quieres buscar. El instrumento básico de localización de información personal, con multitud de ejemplos, son los motores de búsqueda, y entre nosotros el que resulta monopolístico, que es Google. ¿Cuándo y cómo se plantean los primeros casos y preocupaciones? Pues curiosamente, en un entorno en el que no ha tenido tanta trascendencia social, que en la actualidad pues nos hemos focalizado más en el mundo de los medios de comunicación, etcétera, pero en un entorno en el que tuvo su impacto original relevante, que es el de los boletines oficiales. Vosotros sabéis, y si no, pues lo sabréis bien, que en este país en los boletines oficiales se publica de todo. En primer lugar, hay muchísimos boletines oficiales en cada provincia, cada comunidad autónoma, el boletín oficial del Estado, y hay una infinidad de leyes que amparan, obligan a publicar resoluciones de todo tipo en los boletines oficiales, y informaciones y datos personales de alto impacto en lo que podría ser el aprecio social de cada uno de los individuos. Hay una disposición tan general, tan familiar para cualquier administrativista, como que es la posibilidad de notificar resoluciones administrativas a cualquier administrado, cuando no es posible localizarlo, hasta en 2 ocasiones, en su dirección postal. Bueno, a través de esa fórmula, Internet está bañada y plagada de resoluciones, y una de ellas es la que generó el primer caso que conoció la Agencia de Protección de Datos. Un caso que yo cuento pues porque creo que es un caso que ofrece una imagen bastante correcta de cuál es este debate o dilema en torno al derecho al olvido, que puede tener una cierta dimensión frívola, de relevancia limitada, pero que para la sociedad en su conjunto, pero que luego cuando le toca a cada uno y le afecta a cada uno, podemos percibir también cómo la dignidad del individuo pues se ve afectada, cómo forma parte de esas cosas, de esa realidad de las cosas que suceden en la actualidad. En ese primer caso era muy sencillo, muy elemental. Lo anunciaba Ricard Martínez todos los estudiantes, suelen hacer el ejercicio, los primeros días de septiembre, de poner en Google el nombre de los profesores que les han tocado, ¿verdad?, para ver quién es quién, quién es cada cual. Bueno, pues en un instituto de enseñanza secundaria en una provincia española, de repente esos mismos alumnos cada año hacen el mismo ejercicio y se encuentran con que
introducen el nombre de un profesor que además es director del instituto y entre otros enlaces se le remite una información relativa a una notificación administrativa a través del boletín oficial de esa provincia, sancionándole pues un par de décadas atrás, ¿no? 20 años atrás, o notificándole una sanción por orinar en la vía pública. Es decir, esta persona, 20 y tantos años atrás, joven o medio adulto, pues una noche pues hace esas necesidades en la calle, la policía lo localiza, no lo localiza en su casa, le envía la sanción. Bueno, pues eso que resulta generador de esa sonrisa inmediata, desde luego al individuo afectado no le causa la más mínima gracia cuando se encuentra y sabe que cada mes de septiembre sus alumnos van a hacer esa consulta y se van a encontrar y saber que él hace 20 años, pues como podría ocurrir muchas veces a cualquier persona, pues protagonizó esa escena. Bueno, un caso, repito, que tiene esa dimensión. A partir de ahí, la agencia conoció muchísimos. ¿Por qué? Porque, como he dicho, boletines oficiales son fuente inmensa de datos personales. Hay en nuestra Constitución y leyes está prevista y resulta preceptiva esa publicación de mucho tipo de resoluciones, desde sentencias y autos del Tribunal Constitucional, por supuesto indultos, que son por ley preceptivamente publicados en el Boletín Oficial del Estado, y curiosamente esos mismos indultos que conceptualmente están pensados para, obviamente, beneficiar, agraciar al afectado con una reducción no solo de la gravosidad de una pena, sino también del aprecio social. Si eso era así hace 100 y pico años y cuando se aprueba la primera ley del indulto, etcétera, etcétera, hoy eso genera al individuo el efecto contrario. El cirujano plástico que se encuentra con que ha sido condenado por una negligencia y posteriormente indultado, pero que años después sus potenciales pacientes entran en Google y dicen, a ver, Manolo García, y dice, toma, negligencia, indulto y tal, pues obviamente se mezclan muchos elementos ahí. De afectación de la dignidad, de la valoración profesional, etcétera, y desde luego el concepto original del indulto como gracia, pues cabe hacer la broma de que gracia no le acaba haciendo ninguna al agraciado por ese indulto, como ocurre con otras leyes que imponen la obligación de publicar en los boletines oficiales también las sanciones disciplinarias a funcionarios públicos, pues cuando eso lo protagoniza, por ejemplo, pues un fiscal del Tribunal Supremo, que al final, pues sí, vale, ha sido sancionado, etcétera, 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 pues puede haber una serie de circunstancias que digan, oiga, mire, no, pasado el tiempo, ¿por qué tengo yo que soportar esa pena de BOE, ¿no? Ya no es de banquillo, es de BOE en este caso. O cuando eres un funcionario de prisiones que ha sido sancionado disciplinariamente, pero resulta que los funcionarios de prisiones pues son uno de los objetivos de una banda terrorista, ese individuo dice, oiga, mire, vale, a mí me han sancionado por una razón determinada, pero creo que pone en peligro esa publicación en el Boletín Oficial del Estado de mis datos, etcétera. O cantidad de fórmulas de transparencia, precisamente, cada vez más y más deseables, que invitan por la legislación vigente a publicar los resultados de procesos de selección, de becas, de ayudas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el origen, quería compartirlo brevemente, de toda esta historia del derecho al olvido en España, pues está en ese entorno particular que es el de los boletines oficiales. Lo cierto es que ese origen ha quedado más o menos diluido por el impacto que ha tenido este derecho emergente en su conflicto con el derecho a la información, la libertad de expresión y en particular con los medios de comunicación. Ricard Martínez ponía muy bien de relieve dos realidades y que afectan
a los medios de comunicación de Internet y que en sus conflictos con el derecho a la protección de datos. Y uno es el proceso ya pues avanzado, si no consolidado y definitivo, de digitalización de todas las hemerotecas de los medios de comunicaciones, con lo cual se produce lo que podríamos llamar un regreso al pasado informativo. Aquí hay muchos elementos que creo que son interesantes desde el punto de vista conceptual a tener en cuenta cuando luego se entra a hacer ese análisis entre derecho a la información, la noticia entendida como actualidad, es decir, de qué actualidad goza una noticia muerta, es decir, una noticia que lo fue hace 40 años, puede seguir siendo calificada noticia, aunque obviamente no sea actual, puede seguir teniendo lo que es propio de una noticia amparada constitucionalmente, que es el interés público, un hecho que fue objeto de difusión 30, 40 años atrás, sigue gozando del paquete completo de garantías que le resulta predicables a un hecho noticiable protagonizado por una persona pública en un momento concreto y determinado, además con la fugacidad que acaba teniendo hoy, el valor fugaz que tiene la comunicación o la información. Todo ese paquete de garantías y principios con los que hemos adornado lo que es la información, el hecho de interés público, es predicable de esa noticia muerta, si cabe llamarla así, que sin embargo se recupera con esa digitalización de las hemerotecas. Bueno, son reflexiones a tener en cuenta a partir de casos reales también, como los que ha conocido en algunas resoluciones la Agencia de Protección de Datos. Uno de ellos, apuntaré un par de ellos. Uno que me parece de singular relevancia. Año 89, y por lo tanto ha llovido bastante, una persona en una ciudad española mata a su hijo, es decir, ahoga a su hijo bebé, de 3, 4 años, lo asfixia con una almohada, un parricidio. La noticia, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia, del procesamiento de la persona en cuestión, con todos los datos identificativos correspondientes. La persona es juzgada y finalmente el tribunal declara que no es imputable porque ese hecho lo protagoniza en un momento de trastorno mental transitorio, tiene una enfermedad psíquica y es internado en un centro psiquiátrico. 20 años después está haciendo una vida normal, pues sigue sus tratamientos o seguimiento, pero rehabilitado médicamente, y de repente se encuentra con que tiene una actividad laboral habitual, pues se encuentra con que esa noticia es digitalizada, sale a los medios de comunicación y obviamente se reencuentra con su pasado, él y el resto de la humanidad que quiere de alguna forma identificarlo. Ese es un caso, creo que interesante, como lo puede ser otros muchos que llegaron a la agencia, año 75, determinadas, 75, de esto ya hace 25 y 15, pues 40 años. Unas personas son detenidas en Madrid por la policía del momento, acusadas de formar parte del FRAP, son para lo que es la fecha y momento todavía menores de edad, al final pues los hechos son los que son. 40 años después, esa noticia que en su momento está en el periódico, en la hemeroteca escrita, pues se recupera y a esas personas pues formar parte de esa noticia les causa también de nuevo una incomodidad y en la dimensión que ellos quieren darle. Esa es una realidad de este conflicto. La otra es directamente
el mismo conflicto en los medios de comunicación online, es decir, ya no pensando en el regreso al pasado informativo, sino en el olvido futuro, ¿no? En el impacto de futuro de la información, de los datos personales que se publican en medios de comunicación online. Y aquí también salta a la palestra el interrogante de si existe o no un derecho a la rehabilitación informativa o no. Es decir, casos que ha conocido la agencia. Por ejemplo, en un momento, no hace tanto, en el año 2009, unos sujetos pues se suben a la diosa Cibeles de Madrid y le rompen el brazo. Enseguida un juicio rápido, por un delito de daños o algo parecido, les condenan y aparecen todos los medios de comunicación la noticia identificando a las personas en cuestión. A pocos años después, como resulta obvio, 4, 5, 6 años después, bueno, pues estas personas, ya que entonces tendrían sus 18, 19 años, no más, pues ya pues tienen su actividad profesional, han terminado sus estudios, etcétera, están en el mundo laboral y solicitan, oiga, mire, y plantean el caso, es decir, mire, yo pagué la pena de multa que se me impuso, estoy intentando rehacer mi vida, se me han cancelado mis antecedentes penales que afectan a esa situación, es decir, tengo que, esa rehabilitación penal no puede venir acompañada de un efecto similar en el ámbito informativo. Tengo que decir que, lo apunto desde ya, que en este ámbito los medios de comunicación bueno, pues han sido, lógicamente, tradicionalmente renuentes. Es decir, se han resistido a todas las resoluciones que es decir, los titulares de los webmasters se han resistido a garantizar ese derecho, supongo en gran medida también por la duda, los interrogantes, la confusión que genera esta hipótesis de cómo garantizar un derecho de esa naturaleza. Pero siendo eso así, no es menos cierto que se ha ido abriendo camino la tendencia contraria. Si uno se va hoy, y invito a hacer ese ejercicio porque me parece que es muy interesante, al libro de estilo del País, que se publicó creo que en el mes de abril o mayo o por ahí, en la nueva versión del libro de estilo del País, ya aparece un apartado en el que lleva por título Derecho al olvido en los medios de comunicación, con lo que ellos entienden que eso debe ser pero bueno, es un ejercicio deontológico de un valor enorme. Lo que ellos entienden que debe ser la garantía o que aceptan como garantía del derecho al olvido en el ámbito de los medios de comunicación y en particular de los medios de comunicación online, que tengo que decir que viene a coincidir en buena medida con la doctrina que ha venido imponiendo la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Cuáles son esos pronunciamientos básicos? Pues, por ejemplo, coincidiendo con lo que ya también han venido siendo algunos pronunciamientos del Tribunal de Estrasburgo, dando el País plantea la situación, se plantea la hipótesis de que en aquellas informaciones en las que se acusa a alguien, hay algún tipo de pronunciamiento judicial, arrestos, etcétera, etcétera, situaciones de esta naturaleza, digamos, de carácter policial o judicial, en esos casos, si pasado el tiempo no se produce una actualización de esas informaciones, la persona afectada tiene derecho a que se haga constar en la versión online correspondiente un rectificado o actualizado de esa información, lo cual es una fórmula de actualización del dato, de la información, que de alguna forma es algo a lo que también la sentencia de Luxemburgo también acaba invitando, la de utilizar ese tipo de técnicas para que esa variante del olvido que supone que los datos muten en su significado por el lapso del tiempo, por el paso del tiempo, pueda verse corregida a través de esta técnica de avisos informativos que completen y le den
y conviertan en una información o noticia en verdadera a fecha de hoy, o, si se quiere, actualizada. El País, por ejemplo, proclama en su libro de estilo que ellos no aceptarán destruir información de sus registros internos, pero sin embargo sí que se apuntan a lo que finalmente el Tribunal de Luxemburgo ha afirmado en relación con los motores de búsqueda, y es que aquellas informaciones que no tengan que ver con sentencias judiciales relativas a actos violentos, pero en las que una persona se ve afectada por informaciones cuando hayan transcurrido al menos 15 años y la persona considere que le causa un prejuicio, viene a decir el libro de estilo que el País valorará la conveniencia de no indexar, no de destruir, borrar una información de sus archivos, pero sí de no indexar o de evitar la indexación por parte de los motores de búsqueda. Se entiende que no de los propios, sino de los externos, y en este caso especialmente de Google. Obviamente lo que hay en conflicto en relación con el derecho al olvido son muchos elementos que también de naturaleza ya propiamente jurídica que quiero apuntar. Por ejemplo, obviamente a nadie se le escapa que demandar el derecho al olvido contra los motores de búsqueda, contra un motor de búsqueda, contra Google en particular, el resto, los principales también, supone poner en cuestión el tema de la legislación aplicable, de la justiciabilidad de ese derecho. Desde luego, Google tradicionalmente ha reivindicado la no aplicación de legislación europea, nacional, europea alguna, porque a ellos, como empresa radicada en Estados Unidos, les es aplicable exclusivamente la legislación americana y no la legislación europea, en este caso protección de datos, la directiva europea, porque para que eso fuera así tendría que haber un establecimiento en Europa o en alguno de los países miembros, y desde luego ellos no reconocen que las oficinas que tienen en cada uno de los Estados miembros de venta de publicidad, Google Spain en este caso, sea ese establecimiento, ni que usen medios, porque ellos no aceptan o entienden que cookies, PCs de los usuarios, etcétera, sean esos medios, sino que solo aceptarían como medios pues las bases de datos de sus servidores, que las tienen muy bien localizadas pues fuera del entorno europeo de aplicación de este tipo de legislación. Además, ellos, aparte de eso, también niegan responsabilidad jurídica alguna, en la medida en que pues, se amparan en lo que es una actividad, la de los buscadores, así lo afirman y proclaman, automatizada, en la que a ellos les da igual, les es indiferente lo que los buscadores rastrean, buscan, si son datos personales, si no lo son, no tienen interés ninguno en esos datos, y que la responsabilidad de suprimir, de evitar que en un motor de búsqueda se pueda estar rastreando determinados datos en una página web es del webmaster, del editor de esa página web en exclusiva, teniendo en cuenta además, insiste Google en su argumentario, que Google, otros buscadores también, pero que Google ofrece a ese editor de esa página web, a esos webmasters, una herramienta que son los llamados robots TXT, una especie de ficheros negativos que para quien la quiera utilizar va a permitirle al editor de la página web evitar la indexación de esa página o de partes de esa página web por parte de los motores de búsqueda. Por lo tanto, son ellos, si quieren, los que pueden hacerlo. Y desde luego cualquier otra técnica de borrado de datos, de borrado de links del buscador, del índice del buscador, resulta ineficaz, insiste por ejemplo Google, en la medida en que dice, bien, nosotros lo podemos hacer si se nos solicita borrar una referencia del índice, pero ocurrirá que dentro de 2, 3, 6 meses, cuando las arañas vuelvan a rastrear el universo web, volverán a recuperar esa información si el webmaster no suprime no evita esa indexación a través de esas técnicas
que existen y que la propia Google ofrece. Bueno, este es un poco, en resumen apretadísimo, el argumentario básico de Google, que para pues, negar el impacto de este derecho al olvido en el mundo de los buscadores de Internet. La respuesta de quienes se han colocado en el lado opuesto, la Agencia Española de Protección de Datos, pues es básicamente es negar eso mismo y decir lo contrario con base pues a la normativa vigente. Desde luego, la afirmación claramente de que hay una legislación europea aplicable a todo aquel que en Europa realiza aquellas entidades que realizan tratamientos de datos en España, como es, pues eso, crear esos listados fantásticos que tiene Google de índices, teniendo un establecimiento en España, y la agencia española ha afirmado que las oficinas de venta lo son, porque desarrollan actividades vinculadas a las búsquedas, aunque Google Inc. y desde California pues tenga el algoritmo este famoso que aplica, las oficinas de venta contribuyen a eso, disponen de medios como son, pues obviamente, los mecanismos de almacenamiento, las páginas web, desde donde Google, obviamente, recupera esa información, y son responsables, se viene a decir en todas sus resoluciones por parte de la agencia española, de esa actividad de tratamiento de datos, como decía Ricard Martínez, especialmente desde el momento en que tienen conocimiento de la ilicitud de esos datos, porque para eso hay legislación aplicable en España. Bueno, estos son argumentos de la agencia, también de forma muy sucintamente expuestos. Yo quería reservarme unos cuantos minutos todavía para comentar lo que creo que tiene un interés así principal en esta intervención, y en su caso que puede también suscitar un comentario más vivo, comentar los posicionamientos vertidos por las instituciones europeas, en particular por el Tribunal o en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Digo en el seno porque a mí me parece fascinante comprobar cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 13 de mayo de este año, realiza unos pronunciamientos sobre ese caso que llevó a toda esta polémica a Luxemburgo, repito, 13 de mayo del año 2014, mientras que el abogado general del tribunal que hizo el informe previo y que para el tribunal, y que en el 85-90% de los casos siempre orienta al tribunal y es plenamente seguido por el Tribunal de Justicia que va a resolver ese caso, es decir, desde su propia visión objetiva, imparcial, de aplicación de la legislación europea, el abogado general emite un dictamen, un informe previo, en el que al tribunal le dice lo que cree que debería hacer. Bueno, pues si uno hace ese ejercicio, que repito, para mí me parece fascinante, comprobará cómo, bueno, y esas conclusiones las emitió 11 meses antes, el 25 de junio del año 2013. Bueno, pues es fascinante comprobar cómo se puede decir radicalmente hay lo contrario, es decir, por parte de dos instancias que podrían o deberían tener por una cierta trayectoria más próxima, o una visión. ¿Cómo se pueden tener, en definitiva, dos visiones tan radicalmente opuestas sobre un mismo tema de un impacto social tan extraordinario? Porque, vamos a ver, ¿qué caso llegó a Luxemburgo? El caso que llega a Luxemburgo y que se resuelve el 13 de mayo de este año
yo lo he escrito en el libro, a mí me parece un muy mal leading case, es decir, un mal caso para resolver, pero bueno, tiene sus propios perfiles de interés. ¿Cuáles son los...? Es un caso, tengo que decirlo, que la Audiencia Nacional decide libremente identificar como el caso objeto de la cuestión prejudicial a presentar ante Luxemburgo. Tenía unos 150 casos en cartera para decidir cuál de ellos le servía para justificar o argumentar la cuestión prejudicial en la que se le plantean al tribunal todos los interrogantes que estaba apuntando con anterioridad. Y optó por este. Un caso raro y extraño, que tiene su origen en unos datos personales que aparecen en La Vanguardia, en la versión online de la Vanguardia. Pero no unos datos personales objetos de una información, de una noticia que se publiquen o en la versión escrita y luego se reproduzca en la online o que directamente se incluyan en la versión online de La Vanguardia. Los datos personales que son objeto de conflicto y que la persona afectada demanda que sean o borrados o que se evite su indexación por parte de los motores de búsqueda, que es lo que está en la base de todos los pleitos en torno al derecho al olvido. Los datos personales están incluidos en un anuncio publicado en ese periódico por la Tesorería de la Seguridad Social de la provincia de Barcelona, un anuncio de subasta de unos bienes embargados a una persona que tenía unas deudas con la Seguridad Social. Y entonces la Tesorería de la Seguridad Social, pues obviamente le interesa que cuantos más sepan de la subasta, mejor, porque habrá más concurrencia y, por lo tanto, cuanta más difusión, mejor, y al amparo de ese bien, interés general, pues publica ese anuncio con esos datos, domicilio, etcétera, de esa persona y con ese perfil. Por lo tanto, estamos lejos de imaginar que sea un caso en el que entre en conflicto, en puridad, la protección de datos, el derecho al olvido y la libertad de expresión. Desde luego no es el caso, y tampoco el concepto propiamente dicho, estricto, de derecho a la información. Porque, vamos, el derecho a la información obviamente tiene que ver con el derecho a conocer asuntos de interés público. Hombre, podría, forzándose la interpretación, considerar que el interés público de esa subasta, hasta el momento en el que se celebra la subasta. El día después de celebrada esa subasta, los bienes o intereses que ampararían o no ese derecho a ser informados, que no entraría propiamente dentro en lo que es el calificativo de derecho a la información, de noticia o de interés público, pues creo que ceden. Este es el caso que llega a Luxemburgo y en el que se plantean el elenco de interrogantes que antes he recorrido. Es decir, ¿qué ley es aplicable? La americana, la europea, ¿hay o no tratamiento de datos por parte de los motores de búsqueda? ¿Quién es responsable? ¿Es responsable el motor de búsqueda del tratamiento de esos datos o es solo el titular de la página web? ¿Hay un derecho al olvido o hay otros derechos que amparan la cancelación o el ejercicio o evitar la indexación de datos o de informaciones por parte de los motores de búsqueda? Como decía, ¿qué dice el abogado general en esas conclusiones de 25 de junio del año 2013? Pues, como luego hace el Tribunal de Luxemburgo, pero al revés, por eso digo lo de radicalmente contraria de la aproximación, se trata sencillamente de ir a las conclusiones y leer los textos literales, pero lo que hace el tribunal es reconocer
como una posición de principio que la evolución de Internet obliga a reducir el alcance garantista de la protección de datos y los derechos. Es decir, lo que dice el abogado general es que, y es yo lo puedo caricaturizar, creo que no es una posición que merezca caricaturización porque obviamente creo que es una aproximación muy legítima y razonable por parte de quien la defienda, pero lo que viene a decir es que en definitiva la tecnología es magnífica, es decir, los motores de búsqueda son el gran servicio que yo creo, no sé si es por delante o después, yo creo que es por delante del correo electrónico y desde luego hoy por hoy más aún, pero es decir, el motor de búsqueda, yo leía hace un par de días alguien que decía, una señora, yo puedo prescindir de mi marido, pero de Google no, ¿no? Es decir, eso también lo leía, no de broma en algún lugar. Y es verdad, es decir, ¿quién no cada día no lo necesita, unos días más, menos, preguntar, ver, tal? Es decir, es fantástico, ¿no? Y lo que viene a decir el abogado general es que la evolución de la tecnología lo que obliga es a repensar los límites que se le ponen, porque desde luego esos límites, a no dudarlo, son restrictivos de la evolución tecnológica. Si a los motores de búsqueda se dice, mire, usted puede hacer hasta aquí, pues no van a invertir en imaginar y en construir y en diseñar hasta allá, que es lo que les apetecería, pero claro, esto es un business, es negocio, por lo tanto no van a invertir unos recursos y les dice, mire, usted no puede hacer reconocimiento facial, no puede hacer esto, no puede hacer esto, o esto es sobre un límite, pues ya, bueno, pues me voy por otro lado porque yo lo que quiero es ganar dinero, además de la filantropía de la evolución de la tecnología. Lo que viene a decir el abogado general, esto está por encima de, y por lo tanto lo que hay que hacer es repensar la protección de datos. Igual que como el ejemplo que ponía Ricard Martínez antes, igual que en el año 93 con la directiva, el caso Lindqvist famoso, el tribunal dijo, oiga, mire, algunos decían, Internet, límites, la legislación de protección de datos establece las transferencias internacionales de datos. Claro, publicar un dato en una página web que puede ser accesible desde China, Hong Kong, etcétera, Estados Unidos, eso es una transferencia de datos. Claro, el Tribunal de Justicia dice, mira, no tan lejos no íbamos, así que no se ponga usted tan fino, porque esto va en contra de la propia esencia de ese instrumento de la sociedad de la información que es Internet. Y por lo tanto, bueno, pues predica lo que en aquel momento se aplicó a este mismo caso. Oiga, no nos pongamos finos, exquisitos, limitadores, porque entonces la tecnología es necesaria, es fantástica y tal, y tenemos que darle paso limitando ese derecho garantista a la protección de datos. Incluso el abogado general, el Tribunal de Justicia hace lo contrario. El Tribunal de Justicia, puedo hacer referencia a algún texto, hace lo contrario. El ejercicio del Tribunal de Justicia es precisamente el de decir, miren, los motores de búsqueda, cosa que esto no lo hace el abogado general, los motores de búsqueda, bueno, más modoso en el lenguaje, pero dice, en la medida en que la actividad de un motor de búsqueda puede afectar significativamente y de modo adicional a los editores de los sitios de Internet, a los derechos fundamentales de respeto a la vida privada y protección de datos, el gestor de ese motor de búsqueda, como persona que determina los fines y los medios de la actividad, debe garantizar en el marco de sus responsabilidades derecho a la protección de datos, etcétera. Es decir, un léxico equilibrado, pero que en el fondo se está colocando en la posición contraria. Otra cosa que dice el abogado general es, bueno, que es desde el punto de vista del jurista, del constitucionalista, del jurispublicista, especialmente llamativo. Dice, bueno, hay que acotar, limitar el ejercicio de este derecho fundamental, porque tampoco es que tenga una relevancia jurídica tan alta. Es verdad que está en el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero lo está sencillamente porque recogió lo que decía la directiva del año 95. Es decir, lo cual es de un impacto también singular. Es decir, oiga, mire, lo habrá tomado como referencia donde sea, pero hay una decisión constituyente europea,
al alcance y del valor que tiene la Carta de Derechos Fundamentales, en los que se ha proclamado que es un derecho fundamental, que tiene tales contenidos, etc. Bueno, no, en ese ejercicio de dilución, de difuminación, de degradación del derecho, el abogado general dice precisamente eso, que es un derecho recogido en la Carta de Derechos Fundamentales, pero que no tiene tampoco, pero porque estaba en el derecho derivado, no porque haya sido una decisión trascendente. Tiene, como decía el abogado general, esas afirmaciones, coinciden ambos, eso es lo único que coinciden, el abogado general y Tribunal de Luxemburgo, en que la legislación europea es perfectamente aplicable, porque hay unos establecimientos, porque las oficinas de venta, en definitiva, forman parte del mismo negocio del buscador, sea en origen la matriz Google Inc., Estados Unidos, o esté por delante Google Spain, sus oficinas de venta. El Tribunal de Luxemburgo proclama, como lo hace también el abogado general, que hay un tratamiento de datos personales, y donde entra y llega la diferencia también clave y fundamental es en el concepto de responsabilidad. ¿Quién es responsable del tratamiento de esos datos que están en las páginas web y que luego los motores de búsqueda rastrean? Pues el responsable, el abogado general, se limitaba a proclamar que el abogado, que no podía ser responsable otro que no fuera el editor de la página web, que el buscador no tenía responsabilidad ninguna y que el buscador le ofrecía las herramientas, esos robots negativos o esos listados negativos que impidieran el rastreo de esos datos personales, y que solo si el buscador, aún habiendo el editor aplicado esa tecnología, recuperar esa información, había que entender que tiene responsabilidad. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dicho claramente que la responsabilidad de los buscadores de Internet es una responsabilidad principal, autónoma y ajena a la de los webmasters. Es decir, que los webmasters tienen su responsabilidad y los motores de búsqueda también. Y además, cuando esos webmasters, es decir, esas páginas de Internet, sin necesidad de hacer la distinción entre medios de comunicación online o no, sin necesidad de hacer esa distinción, cuando esas páginas web contienen información de interés público, que afectan a un personaje público, que tienen interés público, pues tendrán la protección que deriva del reconocimiento del derecho a la información. Pero si no gozan, no tienen ese tipo de contenidos, obviamente esa protección no la van a tener. Las páginas web. Los motores de búsqueda, nunca. Es decir, los motores de búsqueda tienen, por contra, la obligación de siempre cancelar, o mejor dicho, de valorar en el ejercicio del derecho de oposición las circunstancias que concurran. Y en su caso eso podrá ser revisado por parte de las autoridades de protección de datos o de los tribunales, pero no tienen una excepción periodística que oponer. No ejercen libertad de derecho a la información. No son medios de comunicación. La excepción periodística a la que aludía Ricard, que constituye un límite a la protección de datos, al amparo de la libertad de información, no les es predicable en ningún caso. Porque además, y dice más el Tribunal de Luxemburgo, los buscadores, los motores de búsqueda de Internet, lejos de ser medios de comunicación y estar amparados por esa excepción periodística, por el ejercicio de ese derecho, son empresas. Lo que les es predicable
y reviste su sentido y su función es el interés económico. Lo dice claramente, tienen un mero interés económico, no son titulares de ningún derecho fundamental, un interés económico legítimo, y tener un interés legítimo legitima para tratar datos, pero de forma limitada en los conflictos que se produzcan con el derecho a la información. Es decir, lo que hacía Google era, en su argumentario, era lo contrario, era enarbolar la bandera de yo soy neutral, mi tratamiento es automatizado y yo simplemente sirvo como plataforma neutral al derecho a la información de los ciudadanos, y casi de alguna forma, yo he visto escritos de ese tipo, de alguna forma soy titular de ese derecho porque les estoy proporcionando esa información, y al amparo de ese derecho a la información, muy americano por lo demás, es decir, esto sería otra derivada, ejerzo esta actividad. El Tribunal de Luxemburgo les dice que no, que ellos son empresas, no son titulares de derecho, tienen un interés económico, pero que cuando entre en conflicto, obviamente, el derecho fundamental de un individuo a la privacidad, protección de datos, inherente a su dignidad, etcétera, es decir, ahí, en ese conflicto entre derecho fundamental e interés económico, obviamente prevalece el derecho fundamental, que es lo que le resulta predicable, digamos, a lo que resulta predicable en esta cultura de los derechos que nos es propia en Europa. Hay, por lo tanto, una inequívoca degradación, ¿no?, del valor jurídico de la actividad de los buscadores tras esta sentencia. Es decir, se ha acabado ese castillo construido en el que, amén del poder, digamos, político, económico, comunicativo, etcétera, también parecía revestido por ese poder jurídico en base a la titularidad de esos derechos. No es verdad, el Tribunal de Luxemburgo lo zanja en esos términos. También tengo que decir que Google, esta es otra faceta también de interés, Google argumentaba, y a veces ocurre, y no solo Google, es decir, de repente, ¿quiénes se oponen especialmente cuando uno se aproxima a social? ¿Dónde está la oposición principal a este derecho al olvido en Internet? A ese derecho de cualquier individuo a que si aparecen sus datos en un link de Google, ese derecho a querer suprimirlos, ¿quién normalmente se ha opuesto a ello? Se ha opuesto, pues, la empresa, obviamente, porque eso distorsiona el modelo de negocio, etcétera, y junto con la empresa, cogida de la mano, las conocidas habitualmente o identificadas como asociaciones de internautas. El internauta, no el usuario de Internet, concepto creo que bastante distinto. El internauta es una categoría, creo que ajena al usuario de Internet, o al que es poco usuario de Internet y, sin embargo, como sujeto pasivo ve como sus datos sí que aparecen en Internet. ¿Y en base a qué argumento? En base al argumento de que hay un derecho individual de todo individuo, ciudadano, internauta o no, a saber, a conocer, y que, claro, el suprimir datos en Internet, así con esa aproximación, supone generar riesgos de censura, de falseamiento, se dice, de la realidad, de falseamiento de la historia. Bueno, pues, de nuevo, el Tribunal de Luxemburgo eso también lo ha resuelto y también se ha pronunciado en ese sentido, y lo ha dicho también claramente, que es verdad que puede haber un interés de los ciudadanos a conocer los contenidos de Internet, pero ese interés se centrará y focalizará en aquellos supuestos en los que los datos personales, las informaciones personales que aparezcan, refieran a un personaje público o a una información de interés público, no en el resto de los casos. No existe un derecho al cotilleo, para entendernos. Eso, esta es una expresión obviamente que reproduzco yo y que no está, pero en definitiva eso que existía en el ambiente de, oiga, es que si reconocemos este derecho habrá 150.000 personas que piden esa cancelación de enlaces, y que por lo tanto a continuación esto ya empieza a generar y claro, siempre son los casos que se traen, pues vienen a ser siempre los del mismo, es decir, ¿puede un pederastra pedir que se suprima? ¿Cuándo? ¿En qué situaciones? Bueno, ahora bien, también es justo
decir, y acabo, para ver si podemos todavía comentar alguna cuestión más, hay que decir que bueno, el tribunal lo que ha validado es una modalidad también, porque pudiera parecer con este apasionamiento con que lo planteo de lo contrario, una modalidad de derecho al olvido que no pasa por el borrado incuestionado de datos o de informaciones en los motores de búsqueda. Es decir, solo cuando el individuo ejerza el derecho de oposición, es decir, cuando alegue motivos legítimos fundados en alguna circunstancia de naturaleza personal, es cuando habrá que considerar la supresión de esa información. Eso sí, sin alegar perjuicio. El tribunal se encarga de decir que no hace falta alegar perjuicio alguno. Queda claro que hay un límite a ese derecho al olvido, que es la no información de interés público, la información personal de interés público, la que refiere a un personaje público, en todo caso, la información de interés público. Y lo que no está claro es cómo esa sentencia tendrá el recorrido futuro, como más o menos la noticia que he comentado al principio también deja entrever las muchas interrogantes que planteará, entre otras cosas. A mí me las plantea la verificación efectiva desde el punto de vista tecnológico, porque obviamente pues una URL se puede suprimir, pero sigue estando por probar. Es decir, una de las grandes alegaciones de Google era decir, vale, ¿y cómo se hace esto si la web de origen no lo suprime o no impide la indexación a través de los robots negativos? Bueno, aquí de repente, sin aparentemente innovar tecnológicamente, parece que se está garantizando este derecho, pero lo que da la apariencia es de lo que se está haciendo es suprimir URLs, añadir avisos de que esta información no está accesible por aplicación de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, pero el interrogante es esos enlaces suprimidos serán realmente desde el punto de vista tecnológico podrán ser recuperados en futuros rastreos de las areñas, sí o no, porque y desde luego esta es la prueba del 7. Si son recuperados, pues hay un problema de aplicación de esa sentencia. Si no son recuperados, Google ha estado mintiendo, ha estado mintiendo reiteradamente durante mucho tiempo, afirmando y proclamando la inviabilidad técnica de este pretendido nuevo derecho. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Artemi. Y bueno, ahora tenemos 15 minutos más o menos, 15-20 minutos como mucho, para plantear preguntas, si tenéis alguna. Si no, yo tengo. Espera. Bien, antes que nada quería dar las gracias a los dos por vuestras intervenciones, cada uno en su ámbito, y voy a hacer una pregunta a cada uno, la verdad puede ser común. A mí me ha resultado, en primer, la intervención de Ricard en relación, porque a mí me ha interesado la regulación de los contenidos desde el punto de vista público y el estatuto del periodista y la responsabilidad del periodista. Y me ha resultado sorprendente que, curiosamente, frente a la resistencia activa que se ha mencionado aquí, de hacer cualquier tipo de esa bandera, la libertad de información, curiosamente la protección de datos es la que va a realizar ese límite al derecho. Y voy a la pregunta. Mencionas expresamente la regulación italiana y mencionas un código deontológico. Mi pregunta ¿es un código de autorregulación, es decir, de los medios, de la autoridad administrativa, de quién ha elaborado eso, quién lo ha hecho, quién lo controla, quién lo supervisa y qué pasa si ese código no se cumple? Porque ese código es un paso muy importante en un intento de disciplinar constitucionalmente y con una especie de ponderación entre muchos derechos constitucionales. El derecho a la información está muy bien, pero hay otros derechos fundamentales, entre otros el que nos preocupa hoy, pero otros muchos también, el derecho a la integridad, la dignidad y otros derechos fundamentales, y ese código me parece muy interesante para intentar trasladarlo al modelo español de ausencia absoluta de ningún tipo
público de código de este tipo si es administrativo. Y una pregunta común, y yo más que nada es aprovechando el foro que tenemos de gente muy extremadamente joven, que es el tema de la noticia que nos hace un par de días o esta mañana la escuché también la radio de Facebook, que ha vendido sus datos. Yo esta mañana me he levantado con la noticia la plataforma de intermediación. Exacto. Entonces, aprovechando que todos los usuarios que estamos aquí, yo no soy nativa digital, pero todos los chavales que están aquí, probablemente todos, lo primero que hacen cuando se levantan es con el móvil acceder, pues que comentarios desde vuestra experta opinión, qué repercusión, más que nada, esto es más un poco para aprovechar que sois expertos, la repercusión que esa noticia puede tener a efectos de usuarios de esta red social. Bien, pues primera cuestión. Lo que se hace en Italia cuando se transpone la directiva es que la Ley 675 del año 96 establece en un precepto específico que se desarrollara este código. Este código se desarrolla con el Consejo, si no me falla la denominación, de Colegios Italianos de Periodistas. Por tanto, tiene un cierto carácter paccionado, entre comillas, se trabaja con el sector periodístico. Pero se publica mediante un procedimiento del garante y, por tanto, tiene un valor jurídico. Es la autoridad garante la que dicta una resolución que, por tanto, se aplica, para empezar, y su base jurídica y sus efectos normativos vienen derivados de la propia ley, lo que sería en este caso si hubiese dicho lo mismo nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos. Nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos debería haber dicho: la aplicación de los principios de protección de datos se realizará de acuerdo con las instrucciones que fije el director de la Agencia Española de Protección de Datos mediante una instrucción. Ese sería nuestro equivalente. Por tanto, eso significa que en términos de aplicación del régimen jurídico italiano de protección de datos, el garante per la protezione dei dati tiene la autoridad de verificar el cumplimiento de ese código, que es el que expresa cómo se cumple la ley. Es decir, los medios están vinculados por la Ley de Protección de Datos, pero se modula su modo de cumplir. Y por eso os citaba yo, aunque no lo he traído aquí, que una de las cosas que tuvo que hacer el garante cuando se empezaron a publicar informaciones sobre Berlusconi, algunas de ellas relativas a las fotografías tomadas dentro de su casa, se tuvo que pronunciar y tuvo que estudiar el caso. Por tanto, sí que tiene un efecto jurídico evidente. Y efectivamente, en España no lo afirmaría yo con rotundidad, pero sí que pienso, al menos ideológicamente sí que pienso, que gran parte de los principios de protección de datos deberían incorporarse al ejercicio de la profesión periodística. Porque no estamos en los años 70. Por tanto, algunos principios, especialmente el de proporcionalidad, como he citado al hablar del Código Italiano, son principios que deberían ser tenidos en cuenta con un cierto rigor. Para nuestro público, la noticia a la que se referían es que, al parecer, Facebook ha creado o ha pactado o ha contratado con una plataforma de intermediación de publicidad. No sé si sabéis cómo funciona vuestro Facebook y qué hace con vosotros, pero cuando registréis en Facebook aceptáis un contrato, se llama un contrato, yo lo llamo contrato de Pay for Privacy. En concreto, la última vez que yo hice un copy-paste del contrato de Facebook ocupaba 22 folios. Durante 22 folios estáis consintiendo una serie de cosas. Y, entre otras, admitís el que se edite publicidad personalizada en virtud de vuestras preferencias de registro. Esa es la publicidad segmentada más habitual en Internet, antes. Pero también se admite la publicidad personalizada mediante técnicas de análisis comportamental. Eso significa que a través de herramientas como esta plataforma, Facebook va a compartir vuestra navegación, va a compartir vuestras preferencias de amistades y hacer estudios en relación con lo que os gusta a vosotros y a vuestras amistades, y va a indexar vuestros me gusta. Y eso significa que todo lo que veáis en la columna derecha, lo que le deis más caso o no, va a depender exclusivamente de todo lo que hagáis. Yo, que solo me registré en Facebook para hacer un libro sobre redes sociales y que casi no lo uso, si hay alguien en la sala que me ha pedido amistad y no le he dicho que sí nunca, no se extrañe, no uso Facebook prácticamente, toda la publicidad que veo al lado, puesto que yo casi no le di datos excepto mi edad, es publicidad de agencias matrimoniales. No tienen más datos de mí, así que no pueden editar otra cosa.
pero evidentemente toda la publicidad que vosotros vais a ver va a ser siempre publicidad perfilada. Pero, como ayer recogía la agencia EFE, que preguntó a unos cuantos señores, entre otros yo, la cuestión está en que cuando tú te registras en Facebook estás aceptando un contrato de Pay for Privacy. No hay nada ilegítimo en que el responsable de una empresa corporativa que se financia con publicidad establezca un mercado de intermediación para que sus anunciantes puedan editar la publicidad más personalizada posible. En principio, ¿dónde está el límite? El límite está en dos principios básicos a mi juicio. Uno es la transparencia y otro no regulado, en el que el regulador tiene que empezar a pensar, es la manipulación del comportamiento. Y a mí significativamente me preocupa esto respecto de los menores. Cualquiera de los profesores que está en esta sala podría definir en 5 segundos lo que es publicidad ilícita para menores y lo que es publicidad ilícita respecto de menores en los medios de comunicación audiovisual. Está legislado. Pero ¿es lícita o ilícita una publicidad que se edita para un menor no maduro, basado en todas sus preferencias, sin que él sea consciente realmente de que lo que está viendo allí es justo lo que él desea ver? Porque esa es la cuestión. El truco de la publicidad en Internet es que tú ves justo aquello que deseas ver. Lo cual, para algunos usuarios, al menos para los que creo que estamos en esta mesa, los compañeros profesores, es fantástico cuando ese proveedor de servicios se llama Amazon. Así que cuando yo me conecto a mi perfil de Amazon, que me salgan exactamente las últimas novedades en todo el mundo de esos libros que yo quiero leer, es un servicio magnífico, transparente y que a ellos les rinde muchos beneficios. Pero estamos en una relación de comprador. Bien, en las redes sociales convencionales eso no ocurre. Pero no os debe extrañar. ¿Acaso pensabais, de verdad pensabais que 5 o 6 gigas de memoria disponible en una cuenta de correo electrónico, un espacio de intranet personal, la posibilidad de interaccionar con los colegas, jugar al Candy Crush gratis, ¿de verdad pensabais que todo eso era gratis? Bien, según Víctor Mayer-Schoenberger, cuando se hizo una estimación del valor de Facebook, valor económico para su salida en bolsa, se encontraron con que si evaluaban el hierro, es decir, las máquinas, los edificios, el personal, salía una cantidad. Pero esa cantidad era irreal. Había que estimar el valor de cada usuario. Lo estimaron en un valor teórico de $100. Eso es lo que vale como media cada uno de nosotros para Facebook. $100. No sé si he respondido lo que me preguntabas, pero esa es la idea. Vamos a hacerlo al revés. Es decir, él no habla del código de... Bueno, has hablado tal al principio. Yo sobre la segunda cuestión firmo lo que ha dicho Ricard y comento la primera, es decir, la del código deontológico italiano. Claro, aquí hablar de libertad o de derecho a la información, medios de comunicación, protección de datos, repito, es un terreno muy cenagoso, tiene unos perfiles complejos de aprender, ¿no? ¿Por qué? Yo qué sé, en Italia, por ejemplo, el garante en Italia es conocido también, usar mucho el término como el garante de la privacy, con lo que el ciudadano medio dice el garante de la privacy. Es decir, ya el término, ya más que el de per la protección de dati personal, no, el garante de la privacy. Ya hay una aproximación en la que se engloban ambas dimensiones, privacidad y protección de datos, en la que no me parece menor, este es un conflicto y un tema que daría para muchos comentarios, pero que no me parece menor cuando se trata de evaluar los conflictos con los medios de comunicación, por un motivo, y es que el conflicto tradicional histórico entre derecho a la información, medios de comunicación y derecho a la intimidad o privacidad, en su versión tradicional, ese tiene un largo recorrido. Es decir, ese es un conflicto que ha acrisolado ya casuística, doctrina, parámetros interpretativos, consensos constitucionales, doctrinales, jurisprudenciales, pero hay otra dimensión, que es esta otra, medios de comunicación, protección de datos, esa variante que tiene sus perfiles también propios, que se solapan en ocasiones con los otros, que no tiene ni de lejos esa
ese acrisolamiento, no tiene esa consolidación histórica y que es deudor todavía de su bisoñez, de la juventud del fenómeno. Y ahí es donde yo creo que ese conflicto es mucho más difícil de dirimir. Yo tengo, para mí, intuyo que el código italiano obviamente se focaliza especialmente en la primera parte, que es donde las resoluciones del Garante y la doctrina italiana habrá tenido un largo recorrido, y no tanto en esos otros conflictos más difíciles, más contemporáneos, que forman parte más de esas preocupaciones presentes y que, curiosamente, como decía yo en mi intervención, pues ya están siendo entre nosotros bastante, se están consolidando bastante. A mí me parece de un alto valor el contenido del libro de estilo del País en relación con el derecho al olvido y sus distintas variantes. No acota ni mucho menos, también habla obviamente del tema de las iniciales y de algunos otros aspectos. Hay que decir que con el tema del código deontológico intentamos impulsarlo en su momento, porque nos parecía una prioridad, pero desde luego era muy difícil o inviable, entre otras cosas porque en los primeros años de recorrido de lo que se ha conocido después por el derecho al olvido, los medios de comunicación estaban en total rebeldía también, es decir, y lo cual resulta razonable y legítimo, porque de repente se topan como con Google, ¿no? Es decir, a Google el derecho al olvido es un torpedo en la línea de flotación de su modelo de negocio, es decir, tocarle el buscador, tocarle la pureza relativa, ¿no? de su buscador, de sus resultados de búsqueda, distorsionarle su algoritmo de alguna forma. Es decir, eso es ir a la línea de flotación. Los medios de comunicación también, es decir, poner en cuestión por un argumentario reconstruido, jurisprudencial, doctrinal, etcétera, lo que es medular en el medio de comunicación, que es la independencia del profesional en la valoración de la relevancia de una noticia y por lo tanto en el conflicto que puede tener. Es decir, eso era extremadamente sensible y eso explica pues que tampoco se pudiera ir más lejos. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay de momento más preguntas ahí, yo sí que tengo un par, porque hay al menos dos temas relacionados con mis obsesiones que a mí me interesan. El primero tiene que ver con algo que habéis mencionado un par de veces, que es el tema de, bueno, por un lado, la anonimización de ciertos datos públicos que se publican, y luego las publicaciones que hacemos en el derecho español que generan problemas de protección de datos, ¿no? Pues, esto de las dos notificaciones fallidas se publica como garantía, o el tema del indulto, aunque el tema del indulto tiene más problemas porque el indulto no es solo una garantía para el indultado, sino que es una garantía de publicidad de que se ha realizado el indulto para que toda la sociedad lo sepa y los pueda controlar. Entonces, ahí yo lo que pregunto es decir, las publicaciones garantía que plantean tantos problemas, el caso del profesor Meón, ¿no?, famoso, y todos los parecidos, esto no tiene más sentido arreglarlo arreglando la publicación, es decir, eliminando esa supuesta garantía que no es tal y nunca lo ha sido, que es una garantía formal de nuestro ordenamiento jurídico, que se podría arbitrar otro sistema. ¿No tendría más sentido eliminar eso a tener que crear toda una infraestructura jurídica, una arquitectura jurídica para resolver el problema? No se puede solucionar en origen. Y relacionado con eso, el tema de las anonimizaciones. No hace falta un criterio común del ordenamiento jurídico. Es decir, yo estoy hablando de resolver cuestiones no vía protección de datos, sino vía actuar antes. Es decir, no hace falta un criterio por parte del ordenamiento jurídico respecto de lo que se tiene que publicar y lo que no. Tiene sentido que tengamos un criterio del Tribunal Constitucional radicalmente distinto al del Tribunal Supremo y no al del Tribunal Supremo, al del legislador en la Ley Orgánica del Poder Judicial y al del Consejo General del Poder Judicial cuando hace estas sentencias que no son Penélope Cruz y Javier Bardem, sino Olegario y Verónica. Y ahí hay que empezar es decir, y ahí el problema es de fondo. Es decir, los ciudadanos tenemos que saber ciertas sentencias de quién son. Es decir, si hay una cosa que se llama doctrina Botín,
es porque el hecho de que el Tribunal Supremo de repente cambiara su jurisprudencia en un caso que no afectaba a Olegorio y a Verónica, sino que afectaba a un señor que se llamaba Emilio Botín, es un elemento relevante. Es decir, y si esa información se escamotea, quizá tenemos un problema. Y yendo más allá, cuando las administraciones públicas son las que sancionan, ¿qué hay que hacer? Porque a día de hoy el ordenamiento jurídico español no establece como regla general que las sanciones administrativas se publiquen. Se publican en los casos en los que una ley sectorial establece la publicación. Y los hay que sí y los hay que no. Y cuando se publican a veces anonimizadas y a veces no. La Agencia de Protección de Datos publica sus sanciones, pero las publica anonimizando a las personas físicas, pero no a las personas jurídicas. Otras agencias reguladoras publican las sanciones. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia publica las sanciones sin anonimizar en materia de competencias. Pero esa misma Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, en otros sectores regulados, no publica las sanciones. O sea, aquí habría que arreglar algo. Pero habría que arreglarlo a partir de entender qué es lo que la sociedad tiene que saber cuando se sanciona. Pero una vez determinemos qué es lo que la sociedad tiene que saber cuando se sanciona, la protección de datos no tendría que jugar. Entiendo. Y luego una segunda pregunta, porque esto era la primera, aunque hay muchas. Luego una segunda pregunta más de tipo tecnológico y referida a los problemas de olvido de Google. Esta sentencia que obliga a Google a hacer todas estas cosas y que altera la neutralidad del buscador, es decir, ahora tenemos un buscador en el que por un lado los propios señores que hacen páginas web le pueden decir, esto no lo indexe con el boot TXT famoso. Y por otro lado, encima, Google va a tener que ir retirando aquí, allá, allá. Es decir, tenemos una especie de buscador que es como un queso gruyère, con muchísimos agujeros. Y yo, como de esto sabéis mucho más vosotros que yo, os pregunto, tecnológicamente no debe de existir ya, y si no existe ya, va a existir enseguida una alternativa para que aquella persona que sea mínimamente hábil en Internet tenga a su disposición herramientas de búsqueda que, en primer lugar, sorteen al boot TXT. Es decir, yo quiero saber también justamente esto que no quieren que esté indexado, es lo que a lo mejor me interesa más. Y dos, con ir a un buscador que no sea Google, es decir, si el ciudadano solo ejerce el derecho al olvido respecto de Google, ¿no? Con ir a un buscador que no sea Google, todo eso me va a seguir apareciendo. Entonces, no se va a generar un mercado de alternativas tecnológicas para búsquedas que sean de verdad búsquedas. Vamos a ver, que hay muchas cosas, ¿no? Y todas ellas muy interesantes. Yo creo que hay que aproximarse a este tema. Puede haber parecido lo contrario. Y uno, si lee los papeles que uno ha escrito, puede seguir pareciendo lo contrario, que uno es un talibán del olvido, ¿no? Es decir, que claro, pues de alguna forma te pones la camiseta y parece que puede parecer, uno pone los énfasis en el argumentario, especialmente en ese lado, etcétera, pero nada más lejos de la realidad. Yo intento aproximarme de una forma bastante equilibrada a todo este tema. Y, por ejemplo, es decir, tú dices, aquí Google, y si te vas a otro buscador, entonces ahí están todas las informaciones, ¿no? El problema no se resuelve, claro que no, pero desde la realidad de las cosas, al individuo que le preocupa o le afecta algo, lo que le afecta es que esa información aparezca en Google, porque yo no sé, podemos hacer la prueba, ¿cuántas veces cada día de los aquí presentes entran y hacen una búsqueda a través de Bing, que es el buscador de Microsoft, si alguien no lo sabe? ¿Puedo preguntar eso y obtener una respuesta? ¿Alguien entra en Bing a lo largo del día para hacer alguna búsqueda? No. Es decir, no hago la pregunta sobre Google. Es decir, el 99% no será el caso norteamericano, etc. Entonces, cuando nos aproximamos a la garantía de los derechos, a la efectividad de la garantía de los derechos, yo creo que de lo que hay que hablar no es de lo formal o ficticio, sino lo real. Y donde está el daño, el perjuicio percibido es ahí, y el individuo que presenta la reclamación ni quiere que le supriman de la web, ni quiere que... Hombre, algunos sí que lo hacen, pero el que le afecta no es porque aparezcan ni en Bing, ni en Yahoo, ni en lo otro, ni en tal, es porque aparece en Google. Y entonces, ahí está la efectividad de la garantía del derecho. Por lo tanto, creo que hay que hacer esa aproximación. Luego,
¿Esto distorsiona el buscador, esa gran herramienta de la que disponemos? Bueno, sobre la gran herramienta Google Buscador habría mucho que hablar, y desde luego en Bruselas hablan todos los días sobre competencias, sobre las preferencias de las búsquedas según los intereses empresariales, nada que ver con derechos, con privacidad, sino de eso hablan todos los días, y está claro que nada es tan ingenuo, naif, neutral como parece que lo quieren explicar o vender desde el otro lado. Por lo tanto, yo esa trampa que a veces han querido plantear, creo que no lo es. Desde luego no me parece que haya 135.000, dice esta noticia de hoy, de personas que hayan dicho, oiga, quíteme esta URL, este índice. Pues supongo que resultados de búsqueda en el conjunto de Europa, ya no digo del planeta, debe haber centenares de millones o de miles de millones, no sé, de resultados de esos índices. Por lo tanto, me parece irrelevante. No creo que distorsione casi nada el que aparezca un aviso para nada. Es decir, ahí yo no veo tampoco problema ni dificultad, y entre otras cosas. Y si hay webmasters que ahora usan las arañas, los ficheros negativos, los robots TXT, pues posiblemente son los que lo hacían ya también antes y de otra forma. Entonces, creo que no hay tanto peligro, no hay riesgo real significativo de ningún tipo. Has dicho al principio has planteado una cuestión que no sé si que me gustaría decirte que exactamente, y en los términos en los que lo has planteado, fue una pregunta, afirmación o consideración que yo me encontré en Oxford. Organizaron una jornada sobre el derecho al olvido, me invitaron de una charla sobre esto, y el director del Oxford Institute de Internet pues levantó la mano y dijo, bueno, pero si ustedes tienen un problema con los boletines oficiales, pues arréglenlo ustedes y déjennos en paz con Internet, ¿no? Es decir, es más o menos lo que tenemos. Si tenemos un problema patrio aquí, porque no lo tienen en otros países, con los boletines oficiales, pues lo arreglan y no nos complican a los demás la vida. Lo que pasa es que yo creo que es evidente que los hechos demuestran que la vida está se ha complicado mucho más sin necesidad de que los boletines oficiales, de los 220 o 250 casos que haya conocido la Agencia Española, a estas alturas pues habrá un centenar que son de boletines, los otros ya son de cualquier otro tipo y naturaleza, especialmente, es verdad, medios de comunicación, pero esos 135.000 del resto de los países son por otros motivos y alegan lo mismo, argumentan lo mismo, y hay un problema real, y desde luego Luxemburgo no ha dicho, oiga, sí, el caso no era de boletines oficiales, pero no ha entrado, y si ha entrado, todo tiene una entidad que yo creo que lo merece. Desde luego el tema de la anonimización, claro, tú has recorrido un catálogo variado de cuestiones, entre otras, pues yo coincido, es decir, estamos en la misma. El derecho en cuestión es un derecho emergente todavía en construcción, un derecho que necesita técnica y tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, un pleitito, vamos, tampoco llamarlo pleito, pero recuerdo cuando el Tribunal Constitucional acabó admitiéndonos admitiendo la anonimización y no indexación por su propio buscador de un auto del tribunal al que una persona hacía una serie de consideraciones por las que no debía indexarse, etcétera. Bueno, una conquista histórica de impacto limitado, pero en el que también se va construyendo una cierta doctrina en un entorno especialmente dificultoso y sensible. Es decir, sobre la anonimización, pues obviamente está por perfeccionar, claro. Por mi parte, y curiosamente partiendo de la afirmación, de la pregunta anterior, hace 22 años que tenemos ley orgánica de protección de datos en España, 22. La primera fue la LORTAT, la ley orgánica 592 de 29 de octubre. La protección de datos ha llegado a España, pero no ha pasado por nosotros. Hay que ser serio en eso. Gran parte de los problemas que se presentaban con los medios de comunicación, seguramente deberíamos plantearnos qué es un medio de comunicación, qué es entertainment, que no es exactamente lo mismo, y cuántas personas de su edad o de nuestra edad están ejerciendo su derecho a la información sin saber qué narices es el derecho a la información.
Por tanto, vivimos un entorno de absoluta incultura, no ya sobre el derecho a la protección de datos, sino sobre las condiciones de ejercicio legítimo del derecho a la información. Y basta con escuchar cualquier programa de cualquier Singer Morning, yo los llamo así, a los cantamañanas, diciendo barbaridades en cualquier programa, y son periodistas que han pasado por una universidad. Eso ocurre también con los boletines. Es decir, en este país, para los no expertos, no se puede utilizar el DNI como identificador. Está literalmente prohibido en la práctica utilizar el DNI como modo de acceso a una base de datos. ¿Por qué? Porque en este país de funcionarios, cualquiera que se haya presentado media vez a algo, incluido una beca, ha sido publicado en un boletín y por tanto su DNI es conocido por cualquiera. Así que el DNI en España es el peor modo de permitirte el acceso a una base de datos, porque cualquiera sabe tu DNI. Y eso es un efecto perverso de esta manía de publicar. El caso del profesor Meón se hubiese resuelto con publicar que había sido multado por infringir el artículo no sé cuántos de las ordenanzas municipales. Por tanto, la protección de datos existe, pero no ha llegado a... Eso es lo que me plantea a mí. Una de las inquietudes que a mí me plantea la sentencia es precisamente esa. No arregla el origen. El origen ya es nuestro problema porque a mí sobre el origen no me preguntan. Pero sí que me parece un cierto ejercicio de hipocresía que nos olvidemos, no en el sentido que lo ha hecho Artemis, sino que nos olvidemos como Estado, como legislador, del origen. Oiga, al origen habrá que decirle algo. Ya sabemos que tenemos un problema. Los buscadores indexan información errónea en origen. Vamos a proveernos de un nuevo reglamento que dice que cualquier página web, cualquier entorno en Internet que se dirija al mercado europeo tendrá que cumplir con nuestras normas. Tendremos un criterio de anclaje. Tendremos que empezar a pensar qué le hacemos al origen. Porque el origen alguna responsabilidad tendrá también. En eso lo comparto. Y en el caso de la jurisprudencia, como caso paradigmático de este tipo de cosas, yo recuerdo que en 2006 el Tribunal Constitucional dijo que él no iba a anonimizar y que como mucho aplicaría el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de anonimización concreta cuando las circunstancias del caso lo permitieran. Pero a mí me ha traído a la memoria qué pasó el día que por primera vez tuvimos en esta universidad la posibilidad de acceder a las bases de datos de Aranzadi. Yo lo primero que puse fue el nombre de mi pueblo. Lo primero. Y de lo primero que me enteré es de que un albañil de mi pueblo había sido procesado y condenado a prisión. Y yo decía, claro, este tipo yo no sabía dónde estaba y lo supe por el Aranzadi. Por abusar de una menor discapacitada mental de la casa en la que estaba haciendo una reparación. Y entonces me venía con el nombre y apellidos de la menor, del padre de la menor y del infractor. Claro, no sé dónde está el punto de equilibrio, es decir, habrá sentencias que por su relevancia no deberían seguramente anonimizarse, pero habrá notas más comunes que puedan afectar a las personas. Y para acabar, hay una cosa que no va a evitar la sentencia, y en eso coincido parcialmente contigo. Cuando la alteración del honor, de la dignidad o de los datos de una persona sea intencional, el infractor simplemente va a ir cambiando de página. Hoy lo hará aquí, mañana lo hará allí. No le va a hacer falta que haya nuevos buscadores alternativos donde salen las cosas. Va a ir cambiando de sitio. Hoy será la página ricardito.com y mañana la página ricardin.com. Pero si yo quiero fastidiar a alguien sistemáticamente, da igual. Yo también haré las búsquedas. Y cuando vea que la búsqueda ha limitado ese resultado, automáticamente lo publicaré en otro sitio. De ahí mi obsesión también, por el origen. Va a resolver muchos problemas incidentales. Aquel artículo de periódico, aquella publicación en un BOE, pero desde luego al malévolo intencional, contra ese no va a poder. Contra ese que suelen poder, y hablaréis después de eso, son las fuerzas y cuerpos de seguridad y otro tipo de técnicas. Pues gracias por habernos seguido. La segunda parte de la sesión de la mañana entra en el mecanismo hard por excelencia, la famosa última ratio, que es el derecho penal. Y dentro de 15 minutos, es decir, a las 12:40, seguimos con el profesor Fermín Morales Prats, que es quien nos va a hablar.